concluimos de esta manera con esta etapa informativa dentro de las informaciones que tiene el SNT para todos ustedes. Hacemos una pausa en ese sentido porque ahora nos vamos a donde está la noticia. Vamos a establecer el contacto con Fernanda Chamorro, a quien ya damos la bienvenida en esta jornada de hoy martes. Fernanda, ¿cómo estás? Buen día, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Chichel. Saludo también para Gisela, para Aníbal, para Edwin. Hola, y los televidentes. Bueno, en este caso tenemos que hablar de unas situaciones, unos hechos sucesivos también que se van generando lastimosamente de inseguridad. Ustedes ya repasaban algunos casos como el que ocurría ayer en horas de la noche, que terminaba finalmente con una persona que quiso intervenir, evitar un asalto y que termina de esta manera herida. Con respecto a esto, ¿qué es lo que está pasando también dentro de la Policía Nacional? Es que estamos con la comisaria principal, Elena Andrada, para que nos explique un poco también. ¿Se ve una disminución de efectivos policiales haciendo patrullas? Es por eso que podríamos decir que aumenta la inseguridad, comisaria. Sí, muy buenos días a la audiencia. Sí, evidentemente, y muy a pesar nuestro, en estos últimos días hubo más o menos 2 o 3 casos que cobraron estado público y que se masificaron a través de los diversos medios de comunicación, ¿verdad? Y las redes sociales. En honor a la verdad, y teniendo en cuenta justamente ayer el señor subcomandante, preocupado por esta situación, convocó al equipo técnico. Trajeron estadísticas tanto del 2019 como del 2020, hicieron más o menos un cuadro estimativo y comparativo en donde los números reflejan que no es cierto que exista una ola delictiva a lo que es la fecha, puesto que los números de años anteriores son mucho más abultados que lo que van en la misma fecha, en el tramo de la misma fecha de lo que es este año. Ahora, lo que pasa es que lastimosamente cobraron más estado público y peor aún con esta situación tan sensible y tan delicada por la cual estamos atravesando. No es cierto que no se estén tomando los recaudos respectivos. Tenemos que tener en cuenta que también penosamente nosotros tenemos ya una baja importante de personal policial que han fallecido a consecuencia del COVID. A la fecha tenemos ya 55 fallecidos, medio millar de personas que están en reposo, algunos ya con un diagnóstico positivo COVID, otros en aislamiento por presentar alguna que otra sintomatología o por haber tenido contacto con gente que dio positivo. Entonces, de alguna manera esto incide, ¿sí?, en la efectividad nuestra. No estoy queriendo librarme de la responsabilidad, pero que es no menos cierto es que si en una comisaría, y te doy un ejemplo, qué sé yo, comisaría San Lorenzo, tenía 100 personal y está teniendo en este momento a lo mejor 10 o 15 con reposo por X situación, esos 15 constituyen una resta muy importante y eso implica que tenemos que duplicar esfuerzos para poder cubrir esa hueca o ese faltante. Entonces, si antes mi patrulla pasaba en esta zona cada media hora o cada 1 hora, ¿sí?, ahora por tener que cubrir quizás el cuadrante o el área de responsabilidad de mi compañero que está enfermo, a lo mejor paso cada 2 horas. Y eso es lo que está pasando. Escuché en las redes sociales también que, perdón, que se le ve poco a los linces en la calle. Bueno, evidentemente se han ido habilitando regionales también en todo el país, entonces para cubrir esas regionales se han ido desangrando de los principales puntos. Entonces no es que haya una disminución, sino solamente estamos tratando de abarcar más área, eso es con relación al lince. Ahora, me dice, bueno, ¿y cuál es la solución? Justamente el equipo técnico que estuvo reunido ayer con el señor subcomandante de la Policía Nacional estuvieron elaborando alguna que otra estrategia, ¿verdad?, para poder freno a todo esto que al final de cuentas nos golpea a todos, a la ciudadanía por ser víctima y a nosotros, ¿por qué? Porque es como que quedamos que estamos sin hacer absolutamente nada. Bueno, a partir de mañana se van nuevamente a implementar operativos gigantes, sobre todo en horarios picos. ¿A qué me refiero en horarios picos? En los horarios en que masivamente la gente sale de sus hogares para dirigirse a sus lugares de trabajo
Y el operativo retorno, que más o menos empieza entre las 19 y 20 horas y podríamos extenderlo hasta la medianoche, ¿verdad? Y después ya los controles normales siguiendo el acatamiento de lo que establece el decreto. Eso es básicamente lo que puedo compartir con ustedes, por darles de alguna manera un tranquilizante de que nosotros igual estamos trabajando. Lastimosamente ocurren. Comisario, con respecto a lo que decía primero, no es cierto que existe una ola de inseguridad. ¿Qué parámetros se toma para decir, bueno, hay una ola de inseguridad? Porque si bien es cierto, usted nos dice, o en otros años hubo más, no desmerita eso que hoy día vemos muchos casos constantemente también con mucha violencia de repente. ¿Qué parámetros se toman para analizar que no hay ola? Y las estadísticas, ayer se trajeron los resúmenes de años anteriores, las denuncias, los procedimientos, y en base a eso es lo que yo te emití, ese resultado que ellos ayer han obtenido, ¿verdad? Ahora, lo que pasa es que también tenemos que tener en cuenta que esta situación que nos afecta también dentro del mundo a nosotros en lo que respecta a la pandemia generó mucha carencia en cuanto a que gente que perdió sus trabajos, gente que a lo mejor antes trabajaba 8 horas y ganaba 1 millón y ahora el empleador le contrata 4 horas y le paga 400 o 500. Los casos de enfermos que van subiendo día tras día, esto genera que uno tenga que estar pagando no solamente quizás la adquisición de medicamentos, sino también si yo voy a asistirle a mi familiar, eso implica que yo también tenga que comer, que yo también tenga que movilizarme, y se genera una serie de gastos que a todos de alguna u otra manera, porque la mayoría somos de nivel medio bajo, un 100 guaraní, perdón, o un 1000 guaraní que yo esté invirtiendo en algo que no estaba previsto nos golpea, y eso también hace que mucha gente que no estaba, entre comillas, dedicada a delinquir, hoy se vea forzado por la necesidad a sacar cualquier plantera, cualquier calzado deportivo, cualquier prenda que encuentre por ahí, motivado por la necesidad. No justifico, pero es una realidad que hay que decir. Gracias, comisario. La comisario Andrada, bueno, con respecto a años anteriores, según estos análisis de estadísticas, muestran que ahora no tenemos una ola de inseguridad según la Policía Nacional, pero lastimosamente vamos viendo muchos casos, principalmente, y seguro ustedes van a coincidir conmigo, compañeros, con mucha más violencia actúan últimamente también los delincuentes. Es toda la razón en ese sentido, Fernanda, porque mientras hacías la entrevista veíamos todos esos de violencia en donde ya generan hasta disparos los mismos delincuentes hacia las personas que están tratando de evitar un robo o un asalto. Hoy en día. No, sin mayores miramientos ya hoy en día, digo. No, sí. Y ojalá que se cumpla lo que dijo la comisaria Andrada con respecto a que haya una mayor presencia policial en los horarios picos, cuando la gente sale en ese horario laboral de sus casas y también cuando regresa, porque estos dos sucesos se dan, uno a la mañana temprano cuando está saliendo para trabajar y lo de ayer, 18:40, o sea, en un horario donde uno ya está regresando a la casa. Y ojalá que, si bien entendemos que los linces están haciendo coberturas en otras zonas distritales, ojalá que puedan haber más oficiales lince para volver a tener esa presencia que generaba un poco de seguridad cuando uno los veía rondando las calles en la ciudad de Asunción y en gran parte del territorio nacional. Así que, Fernanda, agradecerte por este contacto, agradecemos también a la comisaria Andrada por estas declaraciones. Exactamente, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Fernanda Chamorro con nosotros en la mañana de cada día. 6 de la mañana, 53 minutos.